Mi hijo me traicionó y se puso del lado de mi ex durante el divorcio, me difamó en redes y me cortó de su vida. Años después, intentó asistir a mi boda sin invitación y ahora exige que me disculpe. Durante años, fui vilipendiada, atacada y apartada de su vida como si nunca hubiera existido. Luego, cuando creí que ya no podía hacerme más daño, apareció en mi boda, exigiendo ser parte de algo que había rechazado por completo. Mi historia comienza hace más de una década, cuando mi matrimonio comenzó a derrumbarse. No éramos perfectos, pero yo siempre intenté mantenernos unidos, hasta que un día me di cuenta de que lo único que sostenía ese matrimonio era mi miedo a romperlo. Mi ex no era un mal hombre al inicio, pero con los años se convirtió en alguien con quien era imposible convivir. La indiferencia creció entre nosotros, y el respeto se diluyó hasta el punto en que simplemente coexistíamos bajo el mismo techo. El divorcio fue inevitable. Sin embargo, lo que jamás anticipé fue lo sucio que se pondría todo. Mi ex se negó a aceptar la separación con dignidad y decidió convertirla en una guerra. Utilizó a nuestro hijo como arma y lo manipuló para que me odiara. Era un adolescente en ese entonces, influenciable y en busca de aprobación. Mi ex le llenó la cabeza con mentiras sobre mí, asegurándole que yo era egoísta, que había destruido nuestra familia sin razón y que nunca lo había querido realmente. No pasó mucho tiempo antes de que mi hijo dejara de hablarme. Al principio, intenté acercarme a él, explicarle las razones detrás de mi decisión, pero él ya no quería escucharme. No era solo que evitara mis llamadas o rechazara mis invitaciones. Se volvió cruel. Hizo publicaciones en redes sociales diciendo que yo era una persona horrible, que nunca había sido una buena madre y que no merecía su respeto. Me dolía leer esas palabras, porque sabía que no venían de él, sino de la versión distorsionada que mi ex le había impuesto. El golpe final llegó cuando decidió testificar en la corte a favor de su padre durante el proceso de custodia. Dijo que no quería vivir conmigo, que no confiaba en mí y que nunca había sentido amor de mi parte. Escuchar eso me destrozó. No solo porque era mentira, sino porque me di cuenta de que ya lo había perdido. No importaba cuánto luchara, cuánto intentara demostrarle que todo lo que decía su padre era falso. Para él, yo ya no existía. Después de la batalla legal, mi ex obtuvo la custodia completa, y yo solo recibí derechos de visita supervisados. No era suficiente, pero traté de aprovechar cada oportunidad para verlo. Sin embargo, él nunca quiso venir. Se aseguraba de que nuestras visitas fueran incómodas, limitadas a monosílabos y miradas de desprecio. Después de un año de esto, entendí que no podía obligarlo a quererme en su vida. Así que me alejé. Pasaron los años y aprendí a vivir sin él. Me concentré en reconstruirme, en sanar el dolor de la traición y en seguir adelante. Pero el destino tenía otros planes. La boda era un día que esperaba con ansias, no solo porque iba a casarme con el hombre que realmente me había demostrado amor y respeto, sino porque era un símbolo de mi nueva vida, de todo lo que había logrado después de tanto sufrimiento. Había pasado años reconstruyéndome desde cero, aprendiendo a vivir sin mi hijo, sin la familia que pensé que siempre tendría. Fue un proceso doloroso, pero finalmente me sentía en paz. Había dejado atrás el pasado, o al menos eso creía. Los preparativos para la boda fueron minuciosos. Quería que todo saliera perfecto, desde el lugar hasta la comida, la música y la decoración. Había invertido meses en esto, no porque quisiera una boda extravagante, sino porque para mí significaba cerrar un capítulo y comenzar otro. Mis amigos y mi familia estaban emocionados por mí, sabían todo lo que había pasado y lo mucho que merecía este momento de felicidad. Mi prometido, un hombre increíble que me había apoyado en cada paso del camino, entendía mi historia y nunca me presionó para que intentara reconectar con mi hijo. Me dejó procesar mi dolor a mi manera, sin juicios ni expectativas. Cuando enviamos las invitaciones, no dudé en no incluir a mi hijo. No era una decisión impulsiva ni tomada con resentimiento, sino con lógica. No habíamos hablado en años. Me había bloqueado de todas sus redes sociales, nunca respondía a mis mensajes. Cuando intenté asistir a algunos eventos importantes en su vida, me dejó claro que no me quería allí. Había tomado su decisión y yo la respeté. Para mí, no tenía sentido invitar a alguien que había rechazado ser parte de mi vida durante tanto tiempo. Pero, de alguna manera, él se enteró del evento. Quizás algún familiar mencionó algo, o tal vez simplemente vio alguna publicación en redes sociales. No lo sé. Lo único que sé es que, en el día más importante de mi nueva vida, mi pasado decidió irrumpir de la peor manera posible. La ceremonia fue hermosa. Todo salió como lo había imaginado. Me sentí radiante, feliz, plena. Cuando mi prometido y yo nos dimos el sí, sentí que por fin estaba dejando atrás todo el dolor, todo el sufrimiento. Estaba realmente lista para empezar de nuevo. Durante la recepción, nos estábamos preparando para nuestro primer baile cuando uno de los miembros de seguridad se me acercó con un rostro preocupado. Me susurró al oído que había alguien intentando entrar a la boda sin invitación. Al principio, pensé que debía ser algún conocido de un invitado que intentaba colarse para aprovechar la comida y la fiesta. No era raro en eventos grandes.
Pero cuando el guardia me dijo el nombre de la persona, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era mi hijo. No podía creerlo. Durante años me había ignorado, rechazado, atacado públicamente. No se había interesado en mi vida ni una sola vez. Y ahora, de repente, el día de mi boda, aparecía queriendo entrar como si nada hubiera pasado. El guardia me explicó que ya lo habían detenido en la entrada porque su nombre no estaba en la lista de invitados, pero que él estaba insistiendo en que tenía derecho a estar ahí. Estaba furioso, exigiendo que me llamaran, diciendo que era mi hijo y que, por eso, debía dejarlo entrar. Me quedé en shock. No sabía qué hacer. Una parte de mí sintió una punzada de esperanza, como si su presencia significara que finalmente quería hablar conmigo, que tal vez este era su intento de reconciliación. Pero otra parte, la que recordaba todos los años de desprecio, no podía evitar preguntarse por qué ahora. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no me había buscado antes? ¿Por qué esperar hasta el día de mi boda para aparecer como si nada hubiera pasado? Mi prometido, al ver mi expresión, tomó mi mano y me preguntó si quería hablar con él. No sabía qué responder. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que me faltaba el aire. No quería que este día, que debía ser de felicidad y amor, se convirtiera en otro momento doloroso de mi vida. No quería que las viejas heridas se abrieran de nuevo. Respiré profundo y decidí que no podía lidiar con esto en ese momento. No podía permitir que mi pasado arruinara mi presente. Miré al guardia y le dije en voz baja que no lo dejara entrar. Pero mi hijo no aceptó un no como respuesta. El guardia asintió y se retiró para encargarse de la situación, pero no pasaron ni 2 minutos antes de que escucháramos un alboroto afuera. La música seguía sonando dentro del salón de recepción, los invitados estaban conversando, disfrutando de la comida, brindando por nuestra felicidad. Pero afuera, en la entrada, mi hijo estaba gritando. No pude evitar mirar hacia la puerta. Mi prometido, al notar mi inquietud, me sujetó la mano con firmeza. No tenía que decir nada. Ambos sabíamos que lo que estaba pasando era un intento descarado de mi hijo por irrumpir en un momento que no le pertenecía. Y, sin embargo, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Una parte de mí estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a aparecer después de años de silencio? Después de ignorarme, de rechazarme, de pintarme como la villana de su historia. Pero otra parte, más débil y quebrada, sintió una punzada de nostalgia. Era mi hijo. No importaba cuánto dolor me hubiera causado, cuánto me hubiera despreciado. Seguía siendo mi hijo. Pero el momento de sentimentalismo duró poco, porque, en cuanto el guardia intentó sacarlo de la propiedad, mi hijo se revolvió, exigiendo que lo dejaran entrar. Es mi madre. Tengo derecho a estar aquí. Su voz sonaba fuerte, llena de rabia y frustración. Era el mismo tono que solía usar cuando era adolescente y discutíamos porque yo intentaba ponerle límites, enseñarle a ser responsable. No puedo creer que me estés haciendo esto, gritó. Yo me quedé quieta. Sentí que todos los ojos de los invitados más cercanos estaban sobre mí. Mi pecho se comprimió con una sensación que ya conocía demasiado bien, culpa. Una culpa irracional, pero real. Porque al final del día, era su madre. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces, mi prometido habló, con la calma de alguien que no estaba atado emocionalmente al drama. No dejes que esto te arruine el día, me dijo suavemente. Si quisiera hablar contigo de verdad, habría venido en cualquier otro momento. No hoy. Y esas palabras fueron como un golpe de realidad. Tenía razón. Mi hijo había tenido 6 años para buscarme, 6 años para enviar un mensaje, para llamarme, para intentar arreglar las cosas, pero nunca lo hizo. Y ahora, cuando yo estaba celebrando un nuevo comienzo, cuando por fin había encontrado felicidad después de todo el sufrimiento, decidí aparecer y exigir un lugar en mi vida. No con humildad, no con una disculpa, con rabia, con exigencias, como si yo le debiera algo. Respiré hondo y di un paso hacia la puerta, no para ceder, sino para ponerle un alto. El guardia me miró, esperando instrucciones. Mi hijo me vio y su expresión cambió por un instante. Pareció sorprendido de verme allí, de que estuviera dispuesta a enfrentar la situación en lugar de huir o esconderme. ¿Por qué no me invitaron?, preguntó, su voz temblorosa. Sentí una punzada en el pecho, pero no dejé que se reflejara en mi rostro. ¿De verdad me lo preguntas?, respondí con calma. Su mandíbula se tensó. Soy tu hijo. Y durante 6 años no fui tu madre, le recordé, mirándolo a los ojos. Fuiste tú quien tomó esa decisión, no yo. Vi cómo su expresión se oscurecía. Había esperado que le abriera los brazos, que lo dejara entrar sin más, que ignorara todo lo que había pasado entre nosotros. Pero no iba a hacer eso. No es justo, murmuró. Quería verte, quería hablar contigo. ¿Y por qué no lo hiciste antes?, pregunté. No tuvo respuesta. Bajó la mirada por un momento, como si estuviera buscando una justificación. Lo siento, murmuró, pero su tono no sonó sincero. No era un lo siento genuino. Era un lo siento porque no estaba obteniendo lo que quería. No puedo hacer esto hoy, le dije. Este es mi día.
Y si realmente quisieras hablar conmigo, habrías venido antes. Sus labios se fruncieron en una línea dura. Así que simplemente me vas a echar. No deberías haber venido en primer lugar. El guardia entendió la indirecta y comenzó a escoltarlo hacia afuera. Mi hijo forcejeó un poco, pero al final se dio cuenta de que no tenía opción. «Vas a arrepentirte de esto», gritó mientras lo alejaban. «No puedo creer que me estés haciendo esto». Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero no me moví. No respondí. No le rogué que se quedara, no le pedí que volviera a mi vida, porque en ese momento, entendí algo, no podía seguir aferrándome a la idea de que, algún día, él cambiaría. Si quería volver a mi vida, tendría que hacerlo de la manera correcta. Después de que la puerta se cerró tras mi hijo, me quedé ahí, con la mirada fija en la entrada vacía. Mi corazón latía con fuerza, no por la ira, sino por la profunda tristeza que se asentaba en mi pecho como un peso insoportable. Mi hijo, aquel al que había cargado en mis brazos, aquel al que había alimentado y consolado cuando tenía miedo de las tormentas, se había convertido en un extraño que me miraba con desprecio. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, en silencio, mientras el murmullo de la boda continuaba en el fondo. Sentía las miradas de algunos invitados, las susurradas conversaciones de aquellos que se habían dado cuenta de lo que acababa de suceder. Me pregunté qué pensarían de mí. ¿Me verían como una madre despiadada que había cerrado la puerta en la cara de su propio hijo? ¿O entenderían lo que realmente estaba pasando? Mi prometido se acercó lentamente, con la cautela de alguien que sabe que las palabras pueden ser armas o bálsamos en un momento así. ¿Quieres hablar de esto?, preguntó, su voz suave, paciente. Lo miré y supe que, si abría la boca en ese momento, iba a derrumbarme. No quería hacerlo. No aquí. No ahora. Sacudí la cabeza. No, murmuré. No quiero que este día se trate de él. Tomó mi mano y la sostuvo con firmeza. No me pidió que volviera a la pista de baile, no me apresuró para que regresáramos con los invitados, solo me dejó sentir su presencia, su apoyo. Y, después de un minuto de silencio, tomé aire y asentí. Volvimos a la fiesta. Pero aunque traté de distraerme, aunque sonreí y bailé y me obligué a disfrutar el resto de la noche, la sombra de lo sucedido no me abandonó. Cada risa me recordaba que mi hijo no estaba allí. Cada brindis me hacía pensar en lo que había perdido. ¿Por qué hoy? Esa pregunta se repetía en mi cabeza como un eco incesante. ¿Por qué había decidido aparecer justo en mi boda? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? No tenía sentido. Si realmente hubiera querido hablar conmigo, había tenido 1000 oportunidades. No podía evitar preguntarme si todo esto había sido una escena planeada. Una forma de humillarme en mi propio día, de recordarme que, sin importar cuánto intentara seguir adelante, él aún tenía el poder de hacerme daño. Pero también había algo más. Algo que se escondía detrás de su furia, detrás de su exigencia de ser parte de mi voz. Algo que me hizo dudar. ¿Y si realmente quería regresar a mi vida, pero simplemente no sabía cómo hacerlo? No dormí bien esa noche. Cuando mi esposo y yo regresamos a casa después de la recepción, sentí una especie de agotamiento emocional que nunca antes había experimentado. Me recosté en la cama y miré el techo, sintiéndome vacía. Pensé en mi hijo. En su rostro cuando me vio salir a la puerta. En su voz cuando dijo que quería verme. Pensé en los años que pasamos separados, en todas las veces que quise llamarlo y me contuve. En todos los mensajes que escribí y nunca envié. No era justo que él se presentara así, exigiendo un lugar en mi vida sin siquiera reconocer el daño que había hecho. Pero también sabía que, si él realmente quería volver, yo no podía ignorarlo para siempre. El problema era que no sabía si confiar en él. A la mañana siguiente, mi respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa de noche. Cuando lo tomé y miré la pantalla, mi corazón se detuvo por un segundo. Era él. Por primera vez en 6 años, mi hijo me estaba llamando. Dudé antes de contestar. Algo dentro de mí me decía que debía ignorarlo, que no debía permitirle seguir manipulándome, que no debía caer en su juego. Pero otra parte, la parte de mí que todavía lo amaba con todo mi ser, no pudo resistirse. Deslicé el dedo sobre la pantalla y llevé el teléfono a mi oído. Hola. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una respiración pesada. No puedo creer que me echaras de tu boda, dijo. No había saludo. No había disculpa. Solo recriminaciones. Cerré los ojos y sentí como mi mandíbula se tensaba. No quiero discutir, respondí con calma. Si me llamaste para pelear, voy a colgar. No quiero pelear, exclamó, pero su tono decía lo contrario. Solo, no entiendo por qué hiciste eso. Me pasé una mano por el rostro y suspiré. No te invité porque no habíamos hablado en 6 años, dije. No porque te odiara, no porque quisiera hacerte daño, sino porque pensé que no te importaba. Él se quedó en silencio por un momento. ¿Y qué tal si quería arreglar las cosas? Si quisieras arreglar las cosas, me habrías llamado antes, repliqué. No te habrías aparecido en mi boda como si tuvieras derecho a estar allí después de todo lo que pasó.
No respondió de inmediato. Sabía que tenía razón. Pero, en lugar de admitirlo, dejó escapar un resoplido molesto. No creo que nunca me hayas perdonado. Su frase me golpeó como una bofetada. ¿Perdonarte? Repetí, incrédula. ¿Sabes lo que es no poder hablar con tu propio hijo durante 6 años? ¿Sabes lo que se siente que tu hijo hable pestes de ti en redes sociales? ¿Que testifique contra ti en la corte? Era un niño, dijo en voz baja. No eras un niño, contesté. Tenías edad suficiente para entender lo que estabas haciendo. Otro silencio. Esta vez, más largo. No quería que terminara así, susurró finalmente, pero no sabía cómo volver. Por primera vez desde que comenzó la llamada, noté algo diferente en su voz. Una fragilidad que antes no estaba ahí. Y en ese momento, me di cuenta de que, tal vez, en el fondo, él también tenía miedo. Miedo de haberme perdido para siempre. Miedo de que no hubiera forma de reparar lo que se rompió entre nosotros. Miedo de que, incluso si intentaba volver, yo ya no lo aceptaría. Me quedé en silencio. Su confesión, aunque tardía, me había tomado por sorpresa. Durante años había construido una imagen de él en mi mente, una persona que me odiaba, que nunca me perdonaría, que había borrado completamente mi existencia de su vida. Pero ahora, escuchar ese tono en su voz, esa inseguridad, me hizo dudar. Aún así, el dolor no desapareció de inmediato. No podía olvidar lo que había pasado. No podía simplemente borrar 6 años de rechazo, de desprecio, de vacío. No sabías cómo volver, repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran entre nosotros. ¿Eso significa que querías hacerlo? Mi hijo no respondió de inmediato. Sentí su respiración pesada al otro lado de la línea, como si estuviera debatiéndose internamente sobre qué decir. No lo sé, admitió al final, con una honestidad que nunca antes le había escuchado. Tal vez sí, pero, tenía miedo de que me odiaras, de que me rechazaran, de que ya no me quisieras. Su voz bajó de volumen en las últimas palabras, como si admitirlo en voz alta fuera una humillación. Me dolió escucharlo. Me dolió porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo estaba ahí, hablando conmigo, no como el joven que me despreciaba, sino como el niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas, como el adolescente que, antes de toda la manipulación de su padre, solía sentarse a mi lado y contarme sus problemas. Y aún así, no podía ignorar la realidad. Tú me rechazaste primero, dije, sin rencor, pero con firmeza. No fui yo quien cortó el contacto, no fui yo quien hizo publicaciones en redes insultándote, no fui yo quien testificó en la corte en contra de su propia madre. Lo sé. ¿Lo sabes? Pregunté, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre él. Porque pareciera que crees que podemos fingir que nada de eso pasó. Su silencio me confirmó lo que sospechaba. Mi hijo esperaba que simplemente olvidara el pasado. Que lo dejara volver a mi vida sin consecuencias, sin hablar de lo que hizo, sin asumir la responsabilidad de sus acciones. Y no podía hacer eso. No es tan fácil, susurré. No puedes desaparecer de mi vida por 6 años y luego aparecer esperando que todo sea como antes. No funciona así. Entonces, ¿qué quieres que haga? No era una pregunta desafiante. No era una exigencia. Era una pregunta genuina. Mi hijo no sabía cómo reparar lo que había roto. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesto a intentarlo. ¿Pero qué quería yo? Respiré hondo y cerré los ojos. La verdad era que una parte de mí aún lo quería en mi vida. Pero la otra, la que había pasado años curándose, la que había aprendido a vivir sin él, tenía miedo de abrirle la puerta otra vez y volver a ser lastimada. No lo sé, admití finalmente. No sé cómo arreglar esto. Él suspiró al otro lado de la línea. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Y entonces, dije algo que no había planeado decir. Voy a irme de luna de miel en unos días. Oh, respondió, como si no supiera qué hacer con esa información. Cuando regrese, podemos hablar, continué, sintiéndome un poco más segura de mis palabras. Pero con calma. No en medio de un evento, no en un día importante para mí. Solo nosotros dos. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, fue un simple. Está bien. No había emoción en su voz, pero tampoco resentimiento. Era un acuerdo. No era una reconciliación, ni una solución inmediata. Pero era un inicio. Cuídate, murmuré antes de colgar. Cuando dejé el teléfono sobre la mesa de noche, me di cuenta de que mis manos estaban temblando. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si esta conversación era el primer paso hacia recuperar a mi hijo, o si todo se desmoronaría de nuevo. Lo único que sabía era que, por primera vez en 6 años, había una posibilidad. Los días siguientes a la llamada fueron extraños. Por un lado, sentí un peso sobre mi pecho que no terminaba de desaparecer, una especie de ansiedad latente que me mantenía alerta, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. Por otro lado, una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí, aunque no quise permitir que creciera demasiado. Me repetí que no debía confiar demasiado en la posibilidad de una reconciliación.
Mi hijo había demostrado muchas veces que podía ser cruel, que podía elegir su orgullo y su resentimiento por encima de mí. Mi esposo me notó distante. No me presionó para hablar de ello, pero su apoyo silencioso fue suficiente para ayudarme a mantenerme firme. ¿Aún estás pensando en la llamada?, preguntó una noche mientras terminábamos de empacar para la luna de miel. Me detuve por un momento, sosteniendo una blusa entre mis manos, y asentí. No sé qué hacer cuando regrese, admití. No quiero ilusionarme con la idea de que realmente quiere arreglar las cosas, pero tampoco quiero cerrarle la puerta si en verdad está arrepentido. Mi esposo se acercó y me tomó de la mano. Nadie dice que tienes que tomar una decisión de inmediato, dijo con calma. Date tiempo. No tienes que perdonarlo hoy ni mañana. Pero si él realmente quiere cambiar, tendrá que demostrarlo con el tiempo. Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. No tenía que decidirlo todo de inmediato. Así que dejé de lado esos pensamientos y decidí concentrarme en disfrutar la luna de miel. Mi esposo y yo viajamos a un destino paradisíaco donde por primera vez en mucho tiempo, me permití relajarme por completo. Durante esos días, no revisé mi teléfono más de lo necesario. No busqué mensajes de mi hijo ni intenté imaginar cómo sería nuestra conversación cuando regresara. Me di permiso de disfrutar la felicidad que había construido para mí mismo. Sin embargo, cuando el viaje terminó y volvimos a casa, la realidad me golpeó con fuerza. En cuanto encendí mi teléfono al aterrizar, vi que tenía varios mensajes de mi hijo. Mamá, ¿podemos hablar? No quiero que esto se quede así. Por favor, dime cuándo podemos vernos. Mi corazón se aceleró. Sabía que esto iba a suceder tarde o temprano, pero verlo en palabras, en mensajes directos de él después de tanto tiempo, me hacía sentir vulnerable. Mi esposo miró por encima de mi hombro mientras recogíamos las maletas. Parece que quiere hablar en serio, comentó en voz baja. Asentí, pero aún no estaba segura de cómo me sentía al respecto. ¿Era realmente sincero? ¿O solo estaba intentando calmar su conciencia? Respiré hondo y decidí que ya no podía postergar esto, así que le respondí con un mensaje corto. Nos vemos mañana en la cafetería de siempre, a las 3. No me dejó en visto, como temí que haría. En menos de un minuto, me contestó. Ahí estaré. La ansiedad no me dejó dormir esa noche. No sabía qué esperaba de ese encuentro, pero sabía que, pasara lo que pasara, no podía permitirme volver a ser la madre que él descartó tan fácilmente hace años. Al día siguiente, llegué temprano a la cafetería, la misma a la que solíamos ir cuando él era más joven, cuando pasábamos tardes enteras riéndonos y hablando de cualquier cosa. Pedí un café y esperé. Y entonces, él llegó. Mi hijo había crecido. No era el adolescente con el que tuve mi última discusión. Era un hombre. Se veía más alto, más fuerte, pero en su expresión había algo que reconocí de inmediato, la misma incertidumbre que yo sentía. Se detuvo en la entrada por un segundo, como si estuviera considerando si debía seguir adelante o darse la vuelta, pero al final, entró y caminó hacia mi mesa. No supe qué decir cuando se sentó frente a mí. No me moví para abrazarlo, pero tampoco lo miré con frialdad. Solo esperé. Él bajó la mirada por un segundo y luego, finalmente, habló. Gracias por venir. Asentí. Dijiste que querías hablar. Mi hijo exhaló con fuerza, y por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, vulnerabilidad. Sé que arruiné muchas cosas, dijo en voz baja. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero explicarte, quiero que sepas que no todo fue mi culpa. No respondí de inmediato. Lo dejé hablar. Papá me hizo creer muchas cosas sobre ti, continuó, entrelazando los dedos sobre la mesa. Cuando se separaron, yo estaba enojado. Pensé que habías destruido nuestra familia por egoísmo. Él se encargó de recordármelo todos los días. Me decía que tú nos habías abandonado, que te habías ido porque no querías estar con nosotros. Mi pecho se contrajo. Y tú le creíste, dije, no como una pregunta, sino como una afirmación. Él asintió con un gesto avergonzado. Sí. Le creí porque quería hacerlo. Porque era más fácil que enfrentar la idea de que tal vez las cosas eran más complicadas. Se frotó la cara con las manos, respiró hondo y me miró a los ojos. Me equivoqué. Fui injusto contigo. Y sé que no puedo arreglarlo con solo una conversación. Sus palabras eran sinceras. Pero las heridas que dejó en mí no iban a desaparecer con un simple lo siento. Tienes razón en algo, respondí finalmente. No puedes arreglarlo con solo una conversación. Él se tensó, esperando lo peor. Pero si realmente quieres cambiar las cosas, si de verdad quieres que tengamos una relación, entonces tendrás que demostrarlo. Su expresión cambió. Lo haré, dijo sin dudar. No quiero perder más tiempo, mamá. Mamá. No, ella. No, mi madre. No dicho con desprecio o distancia, solo mamá. Tragué saliva y asentí lentamente. El peso de la palabra mamá aún resonaba en mi cabeza mientras observaba a mi hijo, ahora un hombre, sentado frente a mí con una mezcla de ansiedad y esperanza en su rostro.
Durante años había deseado escuchar esa palabra salir de su boca sin resentimiento, sin desprecio, sin la frialdad con la que me había tratado. Pero ahora que finalmente lo decía con sinceridad, me sentía paralizada. No podía evitar recordar los años de ausencia, los mensajes ignorados, las veces en que traté de acercarme y fui rechazada sin piedad. Recordaba los comentarios hirientes en redes sociales, las miradas llenas de juicio en el tribunal de divorcio, el momento en que me dijo que ya no me consideraba su madre. Pero también recordaba al niño que alguna vez fue. El niño que me pedía que le contara historias antes de dormir. El adolescente que solía preguntarme consejos sobre la vida, sobre la escuela, sobre el futuro. Recordaba cuando me abrazaba sin razón, cuando me escribía cartas en el Día de la Madre, cuando me llamaba su heroína. Ahora estábamos aquí, después de todo ese dolor y distancia, intentando encontrar un punto medio en el caos que había sido nuestra relación. No sé cómo hacerlo, admitió él, interrumpiendo mis pensamientos. No sé cómo demostrarte que realmente quiero cambiar. Había algo en su voz que me dejó claro que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo completamente honesto conmigo. No era una estrategia, no era una manipulación. Era mi hijo, vulnerable y confundido, intentando recuperar algo que él mismo había roto. Respiré hondo y apoyé las manos sobre la mesa. No espero que lo arreglemos en un solo día, le dije. Pero si realmente quieres una relación conmigo, entonces tendrá que ser poco a poco. Su expresión se suavizó. ¿Poco a poco? Sí. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó, y no creo que tú tampoco puedas. Pero si ambos queremos intentarlo, tenemos que hacerlo bien. Mi hijo asintió lentamente, absorbiendo mis palabras. Quiero hacerlo bien, dijo en voz baja. No quiero que esto sea solo una conversación y luego volver a alejarnos. Yo tampoco, respondí. Pero necesito que entiendas algo. Si vuelves a desaparecer, si vuelves a cortarme de tu vida sin razón, no voy a pasar por esto otra vez. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Lo sé, susurró. No voy a hacerte eso de nuevo. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos procesando lo que significaba esta conversación. Había mucho que aún no se había dicho. Muchas heridas que aún necesitaban cicatrizar. Pero por lo menos, era un inicio. ¿Quieres que? Mi hijo titubeó por un momento antes de terminar la pregunta. ¿Quieres que nos veamos de vez en cuando? Tal vez, una vez a la semana o algo así. El hecho de que fuera él quien lo propusiera me sorprendió. Durante años había asumido que si alguna vez hablábamos de nuevo, tendría que ser yo quien insistiera, quien luchara por mantener el contacto. Pero ahora era él quien daba el primer paso. Asentí. Me gustaría eso. Su alivio fue visible. Genial. Nos quedamos unos minutos más, tomando café y hablando de cosas superficiales, cosas que en el pasado habríamos hablado sin pensarlo, pero que ahora se sentían nuevas, como si estuviéramos redescubriéndonos el uno al otro. Después de aquel encuentro en la cafetería, mi mente quedó atrapada en una espiral de emociones contradictorias. Por un lado, estaba esa pequeña pero innegable chispa de esperanza que había crecido dentro de mí, la idea de que tal vez aún había una oportunidad para reconstruir lo que se había roto entre mi hijo y yo. Por otro lado, el miedo seguía allí, persistente y asfixiante, recordándome que ya había sido herida antes, que confiar en él sin reservas podía llevarme al mismo dolor del pasado. Durante años había aprendido a vivir sin él. Había reconstruido mi vida desde cero, había cerrado las heridas que dejó su rechazo, había aprendido a encontrar la felicidad en otros lugares, con otras personas. Pero ahora, con su repentina aparición, se sentía como si el universo me estuviera desafiando a abrir una puerta que había cerrado con tanto esfuerzo. Los días pasaron y para mi sorpresa, él cumplió su palabra. Unos días después de nuestra conversación, me envió un mensaje preguntándome si quería almorzar con él. No supe qué responder de inmediato. Estaba acostumbrada a ser ignorada, a sentir que yo era la única que se preocupaba por nuestra relación. Ahora, él estaba haciendo el esfuerzo. Y eso, aunque pequeño, significaba mucho más de lo que me atrevía a admitir. Acepté. Nos encontramos en un restaurante tranquilo. Esta vez, la conversación fluyó con más naturalidad. No hablamos del pasado, no abordamos el tema de su padre ni del divorcio, solo nos enfocamos en el presente. Me contó sobre su trabajo, sobre sus amigos, sobre sus planes a futuro. Me di cuenta de cuánto me había perdido en los años que estuvimos separados, y el pensamiento me dolió más de lo que esperaba. Sin embargo, algo en su actitud me hizo creer que él también sentía lo mismo. «Perdí muchos años contigo, ¿verdad?», preguntó de repente, con la mirada baja. Yo tragué saliva y asentí lentamente. «Sí, los perdiste». Él respiró hondo y asintió con la cabeza. «No quiero perder más». Sus palabras fueron simples, pero pesaban mucho más de lo que él imaginaba. Y en ese momento supe que, aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesta a intentarlo. Con el tiempo, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Algunas veces nos encontrábamos para tomar un café, otras veces simplemente hablábamos por teléfono. Había días en los que todo parecía normal,
como si el tiempo no hubiera pasado. Pero también había días difíciles, momentos en los que el resentimiento y el dolor amenazaban con reaparecer. La relación entre nosotros no se arregló de la noche a la mañana. No fue un cuento de hadas donde todo volvió a ser perfecto con un simple "lo siento". Hubo lágrimas, hubo conversaciones incómodas, hubo silencios pesados que tardaron en disiparse. Pero lo más importante fue que ambos seguíamos regresando, seguíamos intentando. Y con cada paso, con cada pequeño esfuerzo, comenzamos a sanar. La primera vez que me abrazó después de todos esos años, sentí que algo dentro de mí finalmente se liberaba. No era el abrazo de un niño buscando consuelo, ni el de un adolescente avergonzado por mostrar afecto. Era el abrazo de un hombre que, después de haber cometido errores, después de haber aprendido de ellos, estaba eligiendo regresar. Con el tiempo, mi hijo y mi esposo también comenzaron a conocerse mejor. Al principio, la relación entre ellos fue tensa, pero con los meses lograron construir un respeto mutuo. Mi ex, por otro lado, no aceptó bien nuestra reconciliación. Me enteré de que estaba furioso, que no podía entender cómo su hijo había decidido regresar a mi vida después de todo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su opinión dejó de importarme. Porque, al final del día, yo no había ganado una batalla. Había recuperado a mi hijo. Y eso era lo único que importaba.